mesa del Señor el sacrificio de Cristo a nuestro favor y, cómo no, como decía Juan Pablo, realmente tenemos lazos que van más allá de nosotros, es en Cristo, pero también lazos por años y décadas, ¿verdad?, a través de distintas generaciones, junto con hermanos de la Iglesia de León y, como no, con Manuel y Pili y otros hermanos que conocéis de hace tiempo, y es un privilegio poder estar aquí en esta mañana. Y siento que mi esposa Loida no puede estar con nosotros, ni nuestra hija mediana, pero me alegro que están dos de mis hijas conmigo. Hemos podido disfrutar este tiempo juntos. Del certificado ayer en la Carolina, es un ánimo ver el hambre por la palabra. Siempre algo que caracteriza al genuino pueblo de Dios es que tiene hambre de la palabra, porque finalmente es nuestro alimento espiritual, lo que necesitamos para crecer espiritualmente y crecer en nuestro aprecio y asombro por Dios. Dios se ha revelado y se ha revelado por medio de la palabra, y nunca es tarde ni demasiado pronto para la palabra, ¿verdad? Siempre necesitamos más y más de la palabra, y gracias a Dios por ese hambre que se ven distintos hermanos, no solo de esta iglesia, sino otras iglesias de la zona, otras iglesias que vienen desde otros lugares como Tres Cantos, Madrid, incluso algún estudiante de Galicia que ha venido al certificado. Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar expuestos a su palabra, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, y vamos a estar viendo juntos los versículos 20 y 21. Dos versículos que nos hablan de la gloria de Dios. Y tal vez todos hemos escuchado alguna vez la expresión soli deo gloria, ¿verdad? A pesar de ser una expresión foránea a nuestro idioma y ser unas palabras en latín, ha llegado a ser una expresión icónica de una de las doctrinas bíblicas fundamentales, que no es ni más ni menos que solo a Dios sea la gloria. Y esta expresión se popularizó mayormente a través de las conocidas 5 solas, y en realidad la primera es el encabezado: todo comienza y termina con Dios y su gloria. A estas acompañas otras 4, ¿verdad? Sola escritura, sola fide, es decir, solo por fe somos salvos, solo la palabra de Dios es la autoridad y lo que tenemos que observar. Sola gracia, solo por la gracia de Dios es que podemos llegar a ser reconciliados con Él. Y solo Cristo es la cabeza de la iglesia, solo Cristo es el Señor y Salvador, solo a Cristo exaltamos. Pero cómo no, todo está motivado por la gloria de Dios. Solo a Dios ha de ser dada la gloria. Hemos de vivir movidos por la gloria de Dios. Y eso es lo que nos recuerda este pasaje en Efesios 3, versículos 20 al 21, donde vamos a observar precisamente un llamado a glorificar a Dios. Un llamado a glorificar a Dios. Fijémonos cómo dice estos versículos. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos que acabamos de leer encontramos un llamado a glorificar a Dios, un llamado inequívoco. Y el corazón de este pasaje está justo en el medio. Está al comienzo del versículo 1, fijémonos, dice ahí: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿A quién hay que tributar la gloria? A Él. ¿Quién es este Él? Bueno, todos sabemos que este Él es Dios, pero ¿cómo sabemos que ese pronombre Él se refiere a Dios? Porque es el mismo al que se refiere en el versículo 20, aquel. Pero ¿quién es este aquel? Bueno, si vamos un poquito antes, el antecedente, el versículo 19, es Dios mismo. Toda la plenitud de Dios, y a raíz de ello alude a aquel Dios, a Él, Dios, a quien hemos de tributar la gloria. Y por si hubiera alguna duda, el párrafo en el que Pablo ora por los Efesios, justo el párrafo anterior, versículos 14 al 19, él alude al Dios Trino. Vemos ahí mencionado tanto a Dios Padre, como a Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, y es el Dios Trino aquel que merece toda la gloria, y por eso este pasaje dice: a Él
al único Dios verdadero, uno en tres personas, sea toda la gloria. La palabra gloria, tal vez en ocasiones estamos demasiado familiarizados con ella. Esta palabra gloria aparece a menudo en el Nuevo Testamento y en el libro de Efesios ha aparecido ya hasta aquí en 8 ocasiones, y de hecho la última que aparece, a partir del 4, 5 y 6 no vuelve a aparecer. Y en Efesios la palabra gloria se utiliza para referirse al reflejo de la esencia de una persona, la suma de todos sus atributos. En otras palabras, el esplendor, el brillo, la majestad, el poder de Dios. Él es el único merecedor de tributar la gloria debido a sus atributos y a la esencia de su persona, no por lo que hace, sino por quién es Él. Él es el que merece su fama, su reputación, su honor, su renombre, su celebridad, su prestigio, porque a Él únicamente le pertenece. Hemos de adorar a Dios no solo por lo que ha hecho y hará en su bondad y misericordia hacia nosotros, por su gracia, la gracia común, pero la gracia específica a sus hijos, sino especialmente por quién es Él. A Él, la esencia de su persona, Él, Dios, merece toda la gloria. Y el resto del pasaje es como ascender una montaña. El centro del versículo 21 es la cúspide, ¿verdad? ¿Cuántos somos montañeros? Probablemente no muchos montañeros, pero algunos domingueros. ¿Quién no ha ido alguna vez de paseo por la montaña o a dar una caminata? No muy difícil, y hemos disfrutado, ¿verdad?, las cumbres, aunque sea en la lejanía, o incluso alguna vez tal vez hemos hecho cumbre, una cumbre sencilla, hemos llegado a lo más alto de esas montañas o montañitas o colinas. Y cuando llegas a la cúspide, ese es el centro, ese es el máximo. Esa es la idea de estos versículos. El 21 en el medio es la cúspide. A Él sea toda la gloria. Pero para llegar a la cúspide se puede llegar a las distintas vertientes. Cada montaña tiene 4 vertientes, 4 caras, ¿verdad? La cara norte, la cara sur, la cara este, la cara oeste. Se puede ascender desde distintas vertientes, pero todas concluyen en el mismo lugar, la cima. Y así este pasaje, vamos a ver que desde 4 vertientes distintas somos llamados a glorificar a Dios. Finalmente todas concluyen en lo mismo, a Él sea la gloria. Primera vertiente, ¿listos para la ascensión, hermanos? Primera vertiente, glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad, versículo 20, primera parte. Y aquel que es poderoso para hacer todo. En otras palabras, Dios tiene toda capacidad, por ello es digno de adoración. Fijémonos, aquel que es poderoso. Es poderoso se refiere a la capacidad de la persona para llevar a cabo algo. Dios es capaz, en este caso está afirmando, Dios tiene la capacidad de actuar, la habilidad de realizar su voluntad sin ninguna traba. Y el poder de Dios es grandioso, incomparable, imparable, inabarcable, supereminente, asombroso. Dios tiene la capacidad para actuar, en otras palabras, tiene la fuerza energética para llevar a cabo su plan, su propósito, su dominio y control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. ¿Por qué esto es así? Debido a su capacidad innata, de acuerdo a su naturaleza, a sus atributos. En otras palabras, Dios es omnipotente y usa esa omnipotencia para llevar a cabo sus planes en el universo, pero de manera especial en la vida de sus hijos. No es la primera vez que en la Epístola a los Efesios se encuentra una referencia al poder de Dios, al Dios Todopoderoso. Ahí en el capítulo 1, versículo 19, dice, para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Es parte de la oración, la primera oración de Pablo por los Efesios. Pablo oraba por los Efesios y oraba que tuvieran un mejor y mayor conocimiento de Dios con este propósito, para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder.
Y en ese contexto, a continuación, da un ejemplo de la extraordinaria grandeza de su poder, versículos 20 al 23. El Dios poderoso resucitó a Dios Hijo Jesucristo de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales y todo sometió bajo sus pies y le dio por cabeza a su iglesia. Esto es solo una pequeña muestra de la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Nada se escapa del dominio de Dios para llevar a cabo su plan perfecto en la vida de sus hijos a los que ama. Dios no tiene límites. Fíjate, versículo 20 dice, para hacer todo. Para hacer todo. Dios no solo tiene capacidad, sino que Dios lo hace. Es decir, Dios usa su capacidad poderosa según le conviene y es necesario para cumplir su voluntad. Y no tiene ningún límite porque ahí afirma para hacer todo. Nada se escapa de su capacidad. Todos tenemos limitaciones, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de limitación. Y según pasa la edad, somos más conscientes de nuestras limitaciones, ¿verdad? Cuanto más jóvenes somos, más inconscientes de las limitaciones que tenemos. Pero igualmente, jóvenes, tenéis limitaciones. Todos tenemos un punto en el que tocamos techo. Y ese techo no es un techo de cristal, es un techo de hormigón, que por mucho que des cabezazos no vas a pasar de ahí, porque todos tenemos limitaciones según el Señor nos ha creado y nos ha capacitado. Unos en unas áreas, otros en otras, unos tal vez mayor capacidad, otros menos, pero llegado el momento todos llegamos a nuestro tope, a nuestro límite, y en muchas ocasiones es un quiero y no puedo. Y a veces ni siquiera somos conscientes de ello, ¿verdad? Cuando pensamos que todavía podemos jugar un partido de fútbol con los chicos jóvenes y un día te vas al campo y sales del campo lesionado de varias partes del cuerpo y dices, hombre, ¿cómo me ha pasado esto? Bueno, porque ya no puedes hacer lo que hacías antes. Tiene limitaciones. Aquel que le gusta ser manitas y se pone a hacer trabajos manuales y a coger pesos y a agacharse, a levantarse y de repente le da el lumbago y dice, uy, ya no puedo hacer lo que hacía hace unos años. Y otro ni siquiera tal vez tiene la capacidad de subir escaleras como hace un tiempo podíamos subir. Bueno, sea como sea, todos tenemos limitaciones, pero Dios no tiene ninguna limitación, Dios no tiene techo, Dios no tiene tope para su capacidad. Es asombrosamente poderoso y por eso Él merece la gloria. Y por si acaso, hemos de hacer un pequeño repaso a algunos aspectos del currículum vitae de Dios que Él revela a lo largo de las Escrituras. Fijémonos, Dios Padre, Dios Trino, creó el universo en 6 días. Inundó la tierra completamente con el diluvio. Colocó a José como uno de los hombres más poderosos e influyentes de la tierra en su tiempo. Liberó y sacó a su pueblo de Egipto, la nación más poderosa de la época. Abrió el mar Rojo en 2 para que pasara su pueblo por tierra seca. Derrotó a los amorreos, no con armas de destrucción masiva, con granizo. Libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach, Abednego. Dios, en la persona de Jesucristo, alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Curó a enfermos. Expulsó a demonios, calmó tempestades. Anduvo sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al mismo Lázaro. Dios, en la persona del Espíritu Santo, convence, es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el que da una nueva vida, el que transforma, el que da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, el que consuela al desalentado, el que enseña por medio de su palabra, el que hace a los creyentes más semejantes a Cristo. Esto es una pequeña muestra del poder asombroso de Dios. ¿Qué no puede hacer Dios? Nada. Dios es inmensamente poderoso y tiene la capacidad para hacer lo que Él quiera. Y así Él es digno de adoración. Y nada ni nadie más merece la adoración porque nadie tiene tal capacidad. ¿Cómo podemos crecer en nuestra adoración a Dios por su capacidad? ¿Cómo podemos ser más excelsos en nuestro asombro por la capacidad de Dios? Lo resumiré con una palabra:
Conociendo. Conociendo. Según conozcamos más a Dios y los atributos de Dios, esto nos moverá a la adoración. No un mero conocimiento intelectual que se vuelve antiguo, tedioso, repetitivo, incluso aburrido para los religiosos, sino un conocimiento que para el creyente le mueve a estar más y más asombrado con Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más asombrados estamos con Él. Hemos de conocerle en primer lugar. La única manera de conocerle es por medio de Jesucristo, Dios hecho hombre. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo por medio de Jesucristo podemos llegar a conocer a Dios. Y si estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, si aún no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, si aún no has venido en fe a la cruz del Calvario para abrazarte a Cristo como aquel, el único que puede reconciliarte con Dios, que puede darte una nueva vida, si aún no has reconocido tu pecaminosidad, tu indignidad, tu incapacidad de tener ningún mérito delante de Dios y merecidamente el castigo que todos deberíamos tener, que es el infierno por la eternidad. Si aún no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para genuinamente venir a Cristo, porque es el único que puede darte a conocer a Dios, porque Él mismo es Dios hecho hombre. Y es a través de Cristo, solo los que estamos en Cristo, por medio de su palabra y por su Espíritu que está en nosotros, podemos conocer genuinamente a Dios y adorarle de corazón. Eso es lo que busca Dios. Ahí en Juan 4 recordamos ese encuentro con la mujer en el pozo y le dice, después de las preguntas religiosas de la mujer, Jesús le responde sabiamente: Dios busca verdaderos adoradores. ¿Quiénes son esos verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu, en el Espíritu de Dios que ya está en nosotros, y en verdad, de acuerdo a la verdad de su palabra, de acuerdo a la verdad de quién es Dios. No a nuestra manera, no a nuestra idea de Dios, sino por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, según le conocemos. Ahora, ¿cómo podemos profundizar en este conocimiento? Hemos de profundizar en sus atributos, en sus perfecciones. No solo que Dios es capaz, sino que Dios es un juez ecuánime. Él es un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios bondadoso, amoroso, paciente, eterno, infinito, inmutable, independiente, omnipresente, omnisciente, perfecto, sabio, soberano, santo, lleno de gracia y verdad, fiel. Solo Él es capaz de tener estas perfecciones. Él es todas estas perfecciones y la suma de estas perfecciones es su esencia divina y como tal, innata intrínsecamente, Él es solo digno de adoración. No hay nadie como nuestro Dios. Y según profundizamos en el conocimiento de nuestro Dios, somos movidos a adorar. Tal vez estás aquí esta mañana y estás pensando, bueno, estaba más asombrado con Dios hace años que ahora. ¿Cuál es el problema? Bueno, tal vez no estamos profundizando aún más en los atributos de Dios. Pensamos que es suficiente quedarnos en la superficie. Esto es como tener un campo, ¿verdad? Y en lugar de tener olivas, tienes petróleo. ¿Qué harías? ¿Te quedarías en la superficie o cultivarías olivas ahí teniendo petróleo abajo? No, ¿qué harías? Empezarías a profundizar, a perforar, a ir más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. ¿Y sabes qué? El pozo de los atributos de Dios es inagotable. Nunca vamos a acabarlo, nunca vamos a llegar al fondo. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra Él se revela y estos atributos nos llevan a la adoración. Y uno de ellos es su capacidad. Y su capacidad nos tiene que mover a glorificarle por su capacidad. Ahora, después de la primera ascensión, vamos a subir de nuevo hasta la cima por una segunda vertiente. No solo hemos de dar gloria a Dios por
su capacidad, sino igualmente hemos de glorificar a Dios por su generosidad. Glorificar a Dios por su generosidad. La segunda vertiente del llamado a glorificar a Dios, versículo 20, segunda parte. Mucho más, fíjate, abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dios tiene la capacidad para hacer todo, pero no queda ahí la cosa. Este versículo 20 nos llama a glorificarle por su generosidad, y en cierta medida este versículo 20 se ha llegado a denominar una progresión piramidal. ¿En qué sentido? Bueno, que cada expresión por sí misma tiene sentido, pero según vamos añadiendo la siguiente expresión a la anterior, va completando el sentido. Fijémonos, Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para hacer todo. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, nos damos cuenta de la progresión, como cada expresión tiene sentido por sí misma, pero la siguiente la completa. Lo que nos está mostrando esta segunda parte del versículo 20 es la generosidad de Dios, cómo Él ejercita su capacidad generosamente, mucho más abundantemente. La palabra en la forma original es una palabra que en realidad es la mayor de las comparaciones imaginables. Es infinitamente, abundancia en exceso, más allá de toda comparación, es rebosante, copiosa, excesiva, desbordante. Pero no solo utiliza una palabra que da a entender esto, sino que añade un modificador, por si fuera poco, y dice, mucho más abundantemente. ¿Cómo puede ser mucho más que el infinito? Bueno, porque está la generosidad de Dios, que no importa la mayor palabra descriptiva de su generosidad que usemos, ni cuántos modificadores añadamos, no llegamos realmente a expresar a ciencia cierta la generosidad de Dios. Dios puede hacer todo generosamente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice el versículo. Fijémonos, lo que está diciendo aquí es que no hay nada fuera del alcance de Dios, ni de su capacidad, ni de su generosidad. No hay nada de lo que podamos pedir o entender que se escape de la mano de Dios. Y en este contexto, está en contexto tras la oración que Pablo acaba de recitar o pedir por los efesios. ¿Qué pide Pablo por los efesios? Versículos 14 al 19. En primer lugar, fortaleza espiritual. Y en segundo lugar, profundización en el amor de Cristo. Esa es la verdadera prosperidad espiritual. Cuando prosperamos espiritualmente, según nos fortalecemos en Dios espiritualmente y según profundizamos en el amor de Cristo, vamos a crecer y prosperar espiritualmente. Pero no solo espiritualmente, sino que Dios no tiene límites materialmente. Él derrama generosamente sobre sus hijos en distintas áreas de nuestra vida. Recordamos el episodio en el que el leproso vino al encuentro de Jesús, ahí en Marcos 1, nos narra esta historia, y este leproso viene con una petición a Jesús y le dice, rogándole, arrodillándose delante de él, si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:40. ¿Qué contestó Jesús? Hombre, qué materialista eres. ¿Qué petición me haces? ¿O le dijo acaso, mira, me es imposible? No. ¿Qué le dice? Versículos 41 y 42. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Sí, el leproso preguntó correctamente, no exigió. No es que lo merecía. Dijo, si quieres, si tú quieres, puedes. Él mostró su confianza en el poder de Cristo. No puso límite a su capacidad. ¿Y Jesús qué dijo? Quiero, sé limpio. La capacidad generosa de Dios va mucho más allá de lo que podamos pedir o entender. No hay nada fuera de su alcance.
de lo que podamos entender, de lo que podamos pensar. Dios es capaz de hacer cosas que ni siquiera podemos llegar a pensar, ni concebir, que van más allá de nuestra capacidad cognitiva. Son inimaginables las cosas que puede hacer Dios. Es más, algunas de ellas, ¿quién las hubiera imaginado que ya ha hecho Dios y la palabra de Dios describe? ¿Alguien podía haber ido a pensar que Jesús iba a resucitar? Ahora nosotros miramos hacia atrás y decimos, sí, y lo creemos por la gracia de Dios. Pero aún sus mismos discípulos, a los que Jesús hasta en 3 ocasiones les dijo que era necesario que padeciese y que muriese, pero en cada ocasión les decía, voy a resucitar, ¿con qué se quedaban los discípulos? Va a morir. La parte de la resurrección no la entendían, no la querían entender, hasta el punto que en una de esas ocasiones, nos acordamos, Pedro le toma parte y trata de reconvenir a Jesús y decirle, pero ¿cómo va a ser esto? Estás equivocado. Esto no funciona, tú eres el Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tienes en la mente no las cosas de Dios, sino las cosas del diablo. Es decir, esa no es la voluntad para mí. Ese no es el plan. Parece, para ti, en tu sabiduría humana, puede parecer mejor plan, pero ese no es el plan mejor. ¿Quién hubiera imaginado? Ni aún los discípulos. ¿Quién hubiera imaginado que Dios llamaría a Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de Jesús, perseguidor de los cristianos, perseguidor de su iglesia, y no solo le hubiera salvado, sino le llamase a ser ministro del Evangelio, y ministro del Evangelio a los gentiles, ni siquiera a los judíos? Inimaginable. Pero Pablo, en unas ocasiones que recuerda cómo fue llamado por Cristo, dice, fijémonos que enfatiza Efesios 3:7, un poquito antes de nuestro pasaje, del cual, del Evangelio de Cristo, fui hecho ministro, ¿conforme a qué? Conforme al don de la gracia de Dios, por pura gracia de Dios, que se me ha concedido, ¿según qué? Según la eficacia de su poder. Dios lo hizo. Ni aun Pablo imaginaba, ni nadie imaginaba que iba a ser llamado una persona así al ministerio. ¿Quién se hubiera imaginado, quién se hubiera planteado que 2 pueblos enfrentados a muerte por siglos iban a ser unidos en una nueva humanidad, en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, cuando ahí en Efesios 2 dice cómo Dios ejercita su poder uniendo a judíos y a gentiles en un solo cuerpo? Nadie hubiera imaginado eso. ¿Quién hubiera imaginado que los hijos de desobediencia, los hijos de ira, tú y yo, lo mismo que los demás, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios iba a darnos vida espiritual? ¿Quién? Nadie. ¿Acaso tú lo habías imaginado antes de venir a Cristo? Cuando vivías tu vida de espaldas a Cristo, cuando vivías de acuerdo al príncipe de la potestad de este mundo. No. Es más, muchos de los creyentes son conscientes y se acuerdan cómo estaban siendo rebeldes contra Dios de una manera u otra, manifestándolo abiertamente o en su corazón, viviendo una vida de pecado grotesco, una vida de pecado en lo privado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Nadie. Pero Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos. Lo ha demostrado y lo demuestra a lo largo de la historia de la humanidad. Y actúa, dice el pasaje, fijémonos, según el poder que obra en nosotros. Según el poder que obra en nosotros. Es decir, por medio de su Espíritu que ahora habita en los creyentes. No es nuestro propio poder. Es el poder de Dios, Dios mismo en nosotros, el Espíritu que habita en todo creyente verdadero. Y esa fue la promesa en Hechos 1:8, pero recibiréis poder a sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y en base a este poder seréis capacitados, ¿para qué? Para ser testigos de Jesucristo, para predicar el Evangelio. Recordemos, en ese momento, en un contexto totalmente hostil. Los judíos en contra, el Imperio Romano en contra, perseguidos, amenazados, y un poquito más adelante, capítulo 4, capítulo 5, los primeros apóstoles son arrestados, son amenazados, son azotados, y ellos salen y ¿qué siguen haciendo? Predicando el Evangelio. Alegres,
contentos, diciendo hemos sido dignos de ser castigados por amor a Cristo, hemos sido dignos de ser amenazados por Cristo, y oraban que el Señor, por su Espíritu, les diera valentía, valor, denuedo para seguir predicando a Cristo. Este es nuestro gran Dios. ¿Cómo no iba a irrumpir Pablo en esta doxología a mitad de la epístola, glorificando a Dios por su generosidad, si él lo había experimentado en su propia vida? Si él lo había visto en la vida de los creyentes alrededor, si él lo había visto obrar en el mundo alrededor, más allá de sus peticiones e imaginación. Hermanos, no pongamos a Dios en una caja de zapatos. No le encerremos en una habitación, no le confines a una ciudad ni le coloques un corsé. En su lugar, glorifica a Dios por su capacidad y por su generosidad, que va más allá de nuestras peticiones y aún nuestra más salvaje imaginación. Si Dios quiere, puede. Y si no lo hace, no es porque no puede, sino porque no quiere y porque no es lo mejor para nuestras vidas. Y en esto confiamos y descansamos en su soberana, sabia y amorosa voluntad. Todos tenemos testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. De distintas maneras se ha manifestado su generosidad hacia nosotros. Recuerdo cuando tenía el deseo, el Señor puso en mí el deseo de servirle y quería capacitarme acudiendo a estudiar en algún seminario. Recuerdo como mis ancianos me guiaron y me dijeron, bueno, primero vete a la universidad, acaba los estudios y luego si sigues teniendo ese deseo, vamos a ver dónde puedes estudiar. Seguí el consejo de mis ancianos, aunque en ese momento no me hacía mucha gracia esperar, pero esperé y después me guiaron en ayudar a encontrar un seminario, y en aquel momento el seminario que me recomendaron ni siquiera estaba en este país. Yo no sabía el idioma del país al que iba, tenía que estudiar en inglés. Yo suspendía inglés en el instituto. ¿Te puedes imaginar? Luego fui a la universidad y no estudié inglés durante 4 años. ¿Y quieren que vaya a estudiar a otro país, en otro idioma? Estamos locos, ¿o qué nos pasa, verdad? Dije, bueno, si el Señor quiere y mis ancianos me guían así, pues yo voy a hacer lo que esté en mi mano. Me fui 3 meses a Estados Unidos con un visado de turista. En 2 meses estuve inmerso en el idioma todo lo posible. Estudié todo lo posible, pero era imposible para mí pasar el examen de acceso, no a la universidad, sino a un posgrado. El nivel era aún más alto, pedían 550 puntos de 600. Es decir, más o menos sobresaliente, más de un 9. Imposible, yo suspendía inglés en el instituto. Dije, bueno, haré lo que pueda, si es la voluntad del Señor, pues Él lo hará. ¿Sabéis cuántos puntos saqué? 547. Me quedé lo más cerca posible, por la puntuación iba de 3 en 3. No había ni 48 ni 49, pero yo estaba feliz. Madre mía, no sé ni cómo he sacado esa puntuación, pero triste, pensando, me tengo que volver y no voy a poder estudiar allí. ¿Sabes qué pasó? Que me quedan 2 o 3 semanas y mientras estaba preparando para regresar a España, recibí una carta del seminario y me dijeron, mira, como te has quedado tan cerca de la puntuación, te admitimos a prueba un semestre, si estás dispuesto a venir, y si demuestras que el idioma no es un problema para los estudios, te damos un semestre de prueba. Si Dios quiere, puede, a pesar de nuestra incapacidad, puede mover los corazones, puede capacitar de manera que nosotros somos incapaces, pero nosotros hemos de ponernos bajo la poderosa mano de Dios y esperar en Él y confiar en Él, no solo cuando salen las cosas como queremos, sino confiando en que Él sabe mejor que nosotros, y el Señor nos va moldeando y nos va usando según nos humillamos bajo su poderosa mano. Así podría contar muchas y muchas otras historias de cómo el Señor ha mostrado su poder generoso hacia nosotros o hacia el ministerio de la Iglesia de León. Hace años, vosotros conocéis cómo la Iglesia de León estuvo orando muchos años por un terreno que el ayuntamiento dijo que les iba a conceder. Realmente fueron los ancianos anteriores los que empezaron este proceso. Manuel, Aladino, mi padre, Saúl, muchos les habéis conocido y los conocéis. Y desde 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, empezaron a orar
yendo y viniendo al ayuntamiento, que sí, que no, cuando parecía que sí, cambiaba elecciones, un nuevo cuerpo corporativo, un nuevo cuerpo de alcalde, concejal, otra vez. En el 2007, después de 15 años orando, nos dieron un terreno. Inimaginable. Vosotros sabéis mejor que yo, aquellos que estáis más avanzados en edad, habéis vivido una época de falta de libertad religiosa. Una época en la que no se podía uno congregar ni públicamente, una época en la que no se podía ni siquiera poner el cartel de iglesia evangélica. Y un ayuntamiento va a dar un terreno gratuitamente en la mejor zona de la ciudad para que una iglesia evangélica construya un edificio. ¿Estamos locos? Pero Dios, si quiere, lo hace. Y posteriormente, Dios proveyó hasta el 2019, 12 años de oración, 12 años ofrendando, y la iglesia fue muy generosa en las ofrendas, pero nosotros éramos incapaces de, por nuestra capacidad, ofrendar, y el Señor movió a hermanos de otros lugares, de Centroamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de otros lugares de España, ofrendas más grandes, ofrendas más pequeñas, y el Señor fue proveyendo poco a poco, y nosotros dijimos, según el Señor provea, construimos, y si no, paramos, porque no queremos hipotecar el ministerio por un edificio. Incluso en ese momento se lo dijimos a los constructores y pensábamos, bueno, nadie va a querer construir en esas circunstancias. Pero ¿sabes qué? Pasó durante la época de la crisis de Lehman Brothers del 2008 en adelante y no había en la ciudad de León en ese momento construcción ni trabajo. Y entonces hubo varios dispuestos incluso a hacerlo en esas condiciones. Nosotros dijimos, mira, nuestro compromiso es este. Si te pedimos trabajar, a final de mes te pagamos. Ni a 60, ni a 90 días, no, te pagamos a final de mes. Y cuando no tengamos te diremos, no trabajes esta parte. Y el Señor usó aún esa crisis para que llegó un momento, había solo una grúa en toda la ciudad de León funcionando, era la grúa de la construcción de la iglesia evangélica. Para la gloria de Dios. Si Dios quiere, puede. Y Él es generoso para hacer lo que Él quiera. ¿Cómo podemos crecer en nuestra adoración a Dios por su generosidad? Una palabra: recordando. Recordando la generosidad de nuestro Dios en nuestras vidas, y no importa si tenemos muchos años o pocos años, mucha memoria o poca memoria. De algo nos acordamos, ¿verdad? Nos acordamos de cómo Dios nos ha sostenido. Nos acordamos de cómo Dios nos ha salvado. Nos acordamos de la bondad de Dios en nuestra vida de tantas maneras. Nos acordamos de su gracia. Nos acordamos de su generosidad, aún en el presente. Porque no merecemos nada. Y todo lo que recibimos, lo recibimos generosamente de su mano. Esa es la idea del Salmo 44. El Salmo 44 es un buen ejemplo del recuerdo de las obras poderosas y generosas de Dios hacia su pueblo, en ese caso Israel. Y el Salmo 44:1 comienza recordando. Fijémonos que dice el Salmo 44:1: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esta es la labor de los que van por delante. Recordar a los más jóvenes lo que Dios ha hecho en el pasado, para la gloria de Dios, no para la nostalgia del pasado, porque Dios sigue obrando en el presente y seguirá obrando en el futuro. Pero sí recordar, mira, Dios ha sido fiel. Sigamos confiando en Dios. ¿Y qué dicen los versículos 2 al 7? De manera específica empiezan a nombrar cómo Dios había obrado en sus vidas y en la historia de Israel, no solo de manera general, empezaron a recordar. ¿Y cómo concluye el Salmo 44? Versículo 8. En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos su nombre. ¿Nos damos cuenta del efecto que produce recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Lo que Dios ha hecho en su iglesia. Lo que Dios ha mostrado en su capacidad generosa. No importa en qué situación estemos, nos va a mover a decir, vamos a dar gloria a Dios y vamos a estar siempre alabando al Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando en lugar de recordar quién es Dios y lo que Dios ha hecho, nos centramos en nosotros mismos. Nos centramos en los problemas. Nos centramos en lo que no tenemos. Nos centramos como niños pequeños, egoístas, en pataletas espirituales. ¿Sabes qué? En lugar de adoración, ¿qué produce ese corazón?
que produce queja. Queja a Dios. ¿Estamos para quejarnos? ¿Realmente Dios merece nuestra queja? ¿No estamos pensando bien? Si paramos a pensar y a recordar, vamos a darnos cuenta, no, Dios merece nuestra adoración. Aún en el peor de los momentos. Pablo mismo. Recordamos, Pablo fue perseguido, fue ninguneado, fue acusado falsamente. Aún por aquellos que Dios le había usado a Pablo para establecer iglesias y para traer el Evangelio. Pablo fue encarcelado no como un malhechor, como dice ahí en Filipenses 1, sino por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hacía Pablo? Él dice, me regocijo. Y me regocijaré más aún. ¿Por qué? Porque Dios me está dando una oportunidad de predicar el Evangelio a personas que de otra manera no se lo hubieran predicado. A la guardia pretoriana. Y por medio de ese Evangelio alcanzar a personas incluso en la casa del César. Y me regocijo en que aún otros predican el Evangelio, aunque sean por motivos que no dan gloria a Dios, por envidias, por rivalidades, por tratar de hacerme mal. ¿Y qué dice? Aún en esto me regocijo porque el Evangelio es predicado. En la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba pensando qué estaba haciendo Dios y recordando su poder. Llegamos a la tercera vertiente, el llamado a glorificar a Dios. Glorifica a Dios por su capacidad, en primer lugar. Glorifica a Dios por su generosidad, en segundo lugar. Tercera vertiente, glorifica a Dios en la iglesia. Glorifica a Dios en la iglesia. Versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Hemos de glorificar a Dios en la iglesia. La iglesia es central en la palabra, en el Nuevo Testamento, pero más en Efesios. Capítulo 1, Cristo es cabeza de la iglesia. Capítulo 2, la iglesia está compuesta de gentiles y judíos. Capítulo 4, Dios ha dado unidad y dones a su iglesia, unidad en Cristo y en la doctrina bíblica, en la sana doctrina. Capítulo 5, contemplamos a este Cristo que amó y ama, preserva, cuida, sustenta a su iglesia, y así Cristo es el modelo a los esposos, y así hemos de amar, cuidar, preservar y sustentar a nuestra mujer. Capítulo 3, aquí dice, la iglesia es el contexto en el cual hemos de glorificar a Dios. ¿Qué es la iglesia? Bueno, ayer lo veíamos en la clase de certificado, algunos que estuvisteis allí. ¿Recordáis? La iglesia no es un club, la iglesia no es una institución académica, la iglesia no es una ONG, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es un grupo de autoayuda, ni un lugar para sentirnos mejor, ni una institución religiosa, ni ética, ni sociocultural, ni política, ni un lugar de activismo, ni la iglesia es el nuevo Israel. No, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas que pertenecemos a Dios, su pueblo, universal y localmente, por medio de Cristo, pertenecemos a Él. Cristo, que es el Señor, Salvador, cabeza y pastor de la iglesia. Y esta iglesia siempre prevalecerá, porque ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra Él. Esa es la iglesia. Y es la iglesia de Cristo, es decir, todos los creyentes que hemos de adorar a Dios, dice, en la iglesia, y añade, y en Cristo Jesús. Es decir, solo en Cristo podemos glorificar a Dios verdaderamente, Él como cabeza de la iglesia y Él como salvador de nuestras almas, Él como pastor del rebaño. Según exaltamos a Cristo, glorificamos a Dios. Y solo en Cristo podemos glorificar a Dios verdaderamente como parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Dios, ¿sabes qué? Usa a personas insignificantes, como tú y como yo, para darle gloria. Recordamos lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, a quien salvó Dios. Esto no es solo acerca de los corintios, sino es el testimonio de cada uno de los creyentes verdaderamente. Dice ahí al final del capítulo 1 de 1 Corintios, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, y aquí está hablando del llamamiento a salvación. No hubo muchos sabios conforme a la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 31, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Dios nos ha salvado. Dios nos ha apartado como su pueblo. Dios nos ha escogido como sus hijos. ¿Para qué? Para que digamos, mira, soy mejor que estos otros. No, nosotros no somos mejores en absoluto. Merecemos lo mismo que los demás. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos gloriemos en Él. Este es uno de los propósitos principales de la Iglesia. Dar gloria a Dios siempre e inequívocamente, y Dios ha usado siempre a personas insignificantes para darle gloria. Usó a David, al pequeño David, para derrotar a Goliat, no más que un muchacho. ¿A quién usó Dios en el día de Pentecostés para salvar a miles de personas con una única predicación? A Pedro, que no era más que un pescador y un hombre sin letras impetuoso. ¿A quién empleó Dios para avivar y volver a la palabra durante el tiempo de la Reforma? A un humilde monje de una pequeña ciudad alemana, Martin Luther. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? De George Whitefield, que era no más que un mozo de posada de una pequeña villa. ¿Para qué? Para que el que se gloríe en el Señor. Como afirma el conocido predicador británico de hace un par de siglos, Charles Spurgeon, Dios no obra con los caballos, con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Dios no realiza sus prodigios con el torbellino y la tormenta, sino a través del silbo apacible y delicado, para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Estas palabras las pronunció Spurgeon en una predicación el 17 de julio de 1859, pero siguen tan vigentes o más vigentes que nunca. Cristo fue exaltado en su humillación, y así Dios es glorificado, y Dios es glorificado en su iglesia a pesar de ser pecadores insignificantes, salvos por la gracia de Dios. Ese es su plan. Dios no es glorificado en las grandes empresas del IBEX 35. Dios no es glorificado en las tribunas parlamentarias de las principales naciones, mucho menos de nuestra nación. Dios no es glorificado tampoco en los bares y tabernas, ni en los medios de comunicación más influyentes. Al contrario, Él es denostado. Sin embargo, esto no ha de sorprendernos, porque ese nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que sea glorificado por su pueblo y por su iglesia. Lo que debería sorprendernos es cuando una iglesia no glorifica a Dios, cuando una iglesia, Dios no está en el centro, cuando una iglesia está más preocupada de glorificar a las personas, o que la gente esté a gusto, o que a nadie se le pise un callo a costa de la gloria de Dios. No. ¿Cómo estamos trayendo reproche a la gloria de Dios? Cuando no ponemos en alto su palabra, cuando no llamamos a las cosas por su nombre. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Cuando no confiamos en la palabra de Dios para tratar de resolver los asuntos y los problemas, y tratamos de resolverlo a nuestra manera, ¿sabes qué? Solo acrecentamos los problemas, y no va a haber fruto espiritual, sino alimentar la carnalidad. Esto no trae gloria a Dios, y no solo cuando estamos congregados, sino cuando estamos disgregados, seguimos siendo parte de la iglesia de Dios, y le hemos de dar gloria en nuestra vida, cada día, en nuestra familia, lo que hacemos, las decisiones que tomamos, lo que vemos, a dónde vamos. Hemos de preguntarnos, ¿esto trae gloria a Dios? ¿Cómo puede ser glorificado Dios en su iglesia? Dios es glorificado cuando su palabra es predicada fielmente, su texto es leído, su texto es explicado en lugar de ideas humanas.
Dios es glorificado cuando cantamos alabanzas a su nombre, centradas en Él y con letras que le honran y son conformes a su palabra. Dios es glorificado en su iglesia cuando se predica a Cristo y el Evangelio. Dios es glorificado en su iglesia cuando contribuimos y nos dedicamos a cumplir la gran comisión, evangelizar a los perdidos, porque ese es uno de los propósitos principales de la iglesia. Dios es glorificado cuando la iglesia se dedica a la edificación de los creyentes en lugar de entretener a los creyentes o a sus familiares. Dios es glorificado por su iglesia. El propósito de Dios para su iglesia es que le dé gloria y alabanza. Ahora llegamos a la cuarta vertiente, última vertiente. Ya estamos con menos fuerzas, ¿verdad? Ya el oxígeno es más limitado. Hermanos, último esfuerzo, última subida. La cuarta vertiente, merece la pena llegar a la cúspide otra vez, para salir aún con más deseo de glorificar a Dios con nuestras vidas. La cuarta vertiente del llamado a glorificar a Dios es esta, final del versículo 21. Glorifica a Dios en todo tiempo. Glorifica a Dios en todo tiempo. Notemos cómo concluye esta doxología. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y recordemos el punto principal, la cúspide, a Él sea toda la gloria, y añadimos ahora, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ambas expresiones son referencias temporales. Generaciones se refiere a todas las edades, a distintos periodos de la vida humana. Dios no solo merece la gloria en esta generación de vida, sino en todas las generaciones, en otras palabras, generación tras generación, mientras haya vida en esta tierra. Pero además añade, por los siglos de los siglos. Y siglos es una referencia también temporal, pero cuando se usa en la Biblia, habla de un tiempo extendido de tiempo, a la redundancia, y cuando lo repite como aquí, por los siglos de los siglos, es una referencia metafórica a la eternidad, que nunca va a acabar, va a ser por los siglos de los siglos. Sea cual sea el marco temporal de referencia, incluye todo. Dios merece ser glorificado no solo mientras haya vida en esta tierra, por cada generación, sino que Dios merece ser glorificado por la eternidad. Como dice el Salmo 106:31, por todas las generaciones, para siempre. Es una afirmación paralela a lo que afirma Efesios 3:21. Dios merece ser glorificado en la generación de Pablo. Dios merecía ser glorificado en las generaciones antes de Pablo, en las posteriores de Pablo. Dios merece ser glorificado en nuestra generación. Dios merece ser glorificado en las generaciones venideras y en las generaciones anteriores, independientemente de la época o el tiempo. Y así lo han entendido cada creyente verdadero en cada momento que busca dar la gloria a Dios. Es el testimonio de John Newton, persona muy conocida del siglo XVIII, especialmente en nuestro contexto, por ser el escritor del himno Sublime Gracia. Pero en ese tiempo era mayormente conocido como un predicador, que Dios usó, un predicador puritano, y él escribió una obra, una narrativa auténtica, que es una serie de cartas que es una especie de autobiografía, y llegó a ser tan famosa en su época que se imprimieron hasta 9 ediciones hasta el final del siglo XVIII. ¿De qué va esta narrativa auténtica? Bueno, describe cómo Dios cambió su vida, cómo él pasó una infancia religiosa, criado en un hogar cristiano, pero él sin ser salvo, genuinamente, a una juventud aventurera en la que se embarcó literalmente en varios navíos y recorrió el mundo, a ser literalmente un esclavo, se fue de casa persiguiendo las riquezas y los deseos de este mundo, y llegó a ser un esclavo sin rumbo en su vida, hasta que vino a los pies de Cristo. Y cambió su vida completamente, hasta tal punto que él fue llamado por Dios para predicar el Evangelio y la palabra y escribir himnos. Y en uno de esos himnos, él describe el sentir de todo creyente que refleja bien las palabras de Efesios 3:21. Dice así este himno: cuando hallamos en el cielo 10.000 años disfrutado, esplendentes como el cielo en su brillar,
no nos resta menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. En otras palabras, poéticamente hablando, para siempre, por la eternidad, vamos a estar glorificando a Dios. ¿Sabes qué? La edificación de la Iglesia de Cristo va a llegar a un final. ¿Cuándo? Cuando el Señor regresa por su Iglesia. Cuando, si antes sucede y nosotros vamos a su presencia, seamos glorificados. ¿Sabes? La evangelización va a llegar a su punto culminante. Porque va a llegar un momento que no va a ser necesaria, porque ya vamos a estar con el Señor y el Señor va a reinar por la eternidad. Pero ¿sabes qué va a continuar por los siglos de los siglos que ya hacemos ahora? La adoración a Dios, porque Él lo merece para siempre. Y eso es lo que nos vamos a dedicar principalmente por la eternidad en el cielo. Y yo digo, ¿y si no adoramos a Dios en esta vida? ¿Por qué queremos ir por la eternidad con Él? Si no estamos embargados de adoración a Dios ahora, ¿por qué queremos estar para siempre adorándole? Estamos atraídos del cielo por sus calles de oro, estamos atraídos por el cielo porque no hay enfermedad, ni tristeza, ni dolor. Gracias a Dios, eso es un bonus, ¿verdad? Eso es un extra. Gracias a Dios por ello. Pero esa no es la razón por la que queremos estar por la eternidad allí. Es porque Cristo está allí, nuestro Señor y Salvador. Y porque amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Y porque queremos seguir exaltando a Cristo y adorando al Dios único y verdadero para siempre. Pero ¿sabes qué? Ahora estamos en las prácticas. Ahora somos los becarios. Estamos aquí creciendo en continuar dando gloria a Dios, porque Él lo merece. Y nunca llegamos a graduarnos en esta vida. Y ni en la eternidad, porque seguiremos adorando a Dios. Hemos de adorarle en cada generación, independientemente de la edad. Si estás aquí y ya eres de avanzada edad, o estás aquí y eres de corta edad, el llamado es el mismo: adora a Dios. Independientemente de las circunstancias actuales, estás aquí, la vida es tranquila ahora, sin mayores sobresaltos, incluso la vida te sonríe, alaba a Dios. La vida es difícil, la vida es bache tras bache, un arriba y abajo, o estás pasando por un valle de sombra, incluso de sombra de muerte. Aférrate a tu buen pastor y adora a Dios en todo tiempo. Pablo les estaba escribiendo a los efesios esta carta desde la cárcel, y él adoraba a Dios y él les llamaba a ellos a adorar a Dios. Esta adoración es presente, que se extiende en el futuro. No vivas de la adoración del pasado, recuérdala para seguir adorando al Señor, ni esperes adorar a Dios en el futuro, lo cual también deseamos hacer, sino adora a Dios hoy, ahí donde nos tiene, porque Él es digno de adoración, no solo hoy, sino para siempre. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea toda la gloria. Esa expresión que saltó a la palestra durante la Reforma Protestante, especialmente del siglo XVI, volvió siglos después de la mano de uno de los más sobresalientes compositores de la época, Händel. Precisamente, si alguien pudiera atribuirse algún tipo de gloria humana, ese sería Händel, especialmente tras componer su obra sublime, una de las mayores obras de la música clásica, el Mesías. Y esa obra se gestó cuando su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto manuscrito que estaba lleno de versículos bíblicos de Isaías, de los Salmos, de las Epístolas Paulinas y Apocalipsis. Y estos versículos estaban centrados en un tema: la venida, el regreso del Mesías, su victoria sobre el pecado y la muerte, la derrota de sus enemigos, su retorno victorioso, el establecimiento de su reino sobre esta tierra y la victoria sobre la muerte por la resurrección. ¿Qué hizo Händel? Händel, prendado por estos versículos, se encerró en su casa, trabajó día y noche, y ¿sabes cuántos días le llevó a componer esa gran obra, el Mesías? 24 días. En tan solo 24 días dio luz a esta famosa obra, tanto en la parte lírica como en la instrumental. ¿Sabes cómo firmó esta obra? S.D.G.
punto. Que no es su nombre ni su apellido. Soli Deo Gloria. Solo Dios merece toda la gloria. Hermanos, unámonos unánimes a Padre. Unámonos a gente. Unámonos a todo cristiano en la historia de la humanidad para dar gloria a Dios, no solo con nuestra boca, sino con nuestras vidas. Y vivamos nuestras vidas para la gloria de Dios, y que esta sea una iglesia que busca la gloria de Dios sobre todo y ante todo, porque Él lo merece. Vamos a ver. Señor, qué asombroso pasaje, qué tremenda doxología que nos acerca un poquito más a contemplar tu gloria, la gloria que solo tú tienes, la gloria que solo tú mereces, Señor. Y esto no lo decimos por nuestro propio descubrimiento ni ideas, sino porque tú te has revelado a nosotros, lo has hecho por medio de Jesucristo, el unigénito del Padre. Él es el que te ha dado a conocer, Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Señor, tú te has revelado a nosotros por las Escrituras, por la Biblia, para comunicar tus perfecciones, tus atributos, tu gloria, para que estemos más y más asombrados como tu iglesia, no solo de que nos has salvado, no solo de tu gracia en nuestra vida, sino de todo lo que haces, Señor, en tu capacidad, tu generosidad. Señor, gracias porque no nos das lo que nos merecemos, sino que nos das lo que no nos merecemos, tanto espiritual como materialmente, y es de acuerdo a tu carácter. Señor, ayúdanos a honrarte, a darte gloria, no por las bendiciones que recibimos, sino honrar, glorificar al Dios de las bendiciones, en el cual confiamos, a quien esperamos. Mientras tanto, Señor, sosténnos, da fuerzas al débil, ánimo al desanimado, exhorta al que no está, Señor, poniendo sus ojos en ti, para que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como iglesia, como tu pueblo, y especialmente oro por esta iglesia aquí, podamos darte gloria y seamos luminares en el mundo. Señor, busquemos hacerlo en cada decisión, en cada acción, tanto congregacionalmente como personalmente como tus hijos. Señor, despídenos con tu bendición, ayúdanos a ahondar en estas verdades para que podamos salir de aquí con un mayor deseo de alabarte. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.